La Navidad se suponía que era un día de reencuentro, pero en su lugar, una niña pequeña fue echada a la calle por su propia madrastra, sus pertenencias esparcidas sobre la nieve blanca. La niña se sentó tiritando, aferrada a un oso de peluche, llorando y rogando en vano. Y luego, en ese mismo momento, apareció un millonario y sus acciones descubrieron un secreto que nadie podría haber imaginado. La nieve había dejado de caer desde temprano en la mañana, y el pueblo se llenó de un aire de emoción. Por las estrechas callejuelas, la gente colgaba guirnaldas de pino en sus puertas. Cintas rojas revoloteaban con el viento. Los niños correteaban, charlando con bastones de caramelo en sus manos, sus risas resonando, mientras el olor a pan de jengibre horneándose flotaba desde las cocinas. En cada hogar, las familias se reunían alrededor de sus mesas, las luces parpadeantes de los árboles de Navidad reflejándose en rostros radiantes. Sin embargo, en medio de esa calidez, una casa en el borde del pueblo se destacaba en marcado contraste, fría y poco acogedora. Su vieja puerta de madera traqueteaba violentamente con las ráfagas de viento. El patio delantero estaba rayado de barro y parches de hielo derretido. En el porche, una maleta gastada fue arrastrada y arrojada con fuerza. La tapa se abrió, derramando ropa y pertenencias por el suelo. Un pequeño oso de peluche, con el pelo descolorido a amarillo, rodó hasta un charco de agua helada, quedando abandonado junto a una foto familiar que había sido golpeada, el marco agrietado en una esquina, el vidrio mellado. Lauren Jacobson, una mujer de unos 30 años con figura esbelta y rizos bien peinados, se encontraba bloqueando el umbral. Su rostro estaba rígido, sus ojos afilados por la irritación. Su voz resonó aguda, incapaz de ocultar su rencor. Tus cosas están justo ahí. Sal de mi casa ahora mismo. De ahora en adelante no tienes lugar aquí. Frente a ella estaba una niña frágil, con las mejillas enrojecidas por el frío, el pelo castaño enredado, su ropa delgada apenas suficiente para mantenerla caliente. Daniel Jacobson, de solo 7 años, temblaba mientras abrazaba el oso de peluche empapado fuertemente contra su pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras miraba a su madrastra. Sollozó y suplicó, con la voz quebrándose: «Por favor, mamá, déjame quedarme. Prometo que me portaré bien. No molestaré a nadie». Lauren entrecerró los ojos, soltó una risa burlona, luego se inclinó y empujó a la niña para que cayera contra el escalón helado. «No me llames mamá. Nunca fui tu madre. No eres más que una carga. Sal de aquí, pequeña sanguijuela pegajosa». Daniel se sentó en el suelo, abrazando el oso de peluche aún más fuerte, como si fuera lo único que le quedaba. El barro manchó su vestido andrajoso. Lloraba. Sus ojos se movían con desesperación, esperando que alguien viniera a ayudar. Pero solo había siluetas débiles asomándose detrás de las ventanas. Una vecina dejó escapar un suspiro bajo. «Pobre niña, pero involucrarse con esa familia solo trae problemas». Otra voz susurró, bajando el tono como si temiera ser escuchada. Su verdadera madre murió en un accidente hace solo 1 año. Ahora su padre está en coma y su madrastra la trata así. Es horrible. Los murmullos cesaron. Nadie se atrevió a salir. Daniel se acurrucó, sus manos entumecidas por el frío, aferrándose al oso de peluche empapado, sus ojos rojos e hinchados. Susurró suavemente, su voz temblando: «Mamá, por favor, lo siento, no sé qué hacer». Pero no llegó ninguna respuesta. En ese mismo momento, el sonido del motor de un coche de lujo resonó desde la distancia. Un elegante SUV negro se detuvo lentamente frente a esta verja. La puerta se abrió y un hombre alto salió. Llevaba un abrigo grueso, su rostro marcado por la fatiga después de un largo viaje. Era Arthur Harris, de 40 años, el dueño de una creciente empresa de fabricación de automóviles. Había venido a este pequeño pueblo a visitar a la familia de un trabajador que había resultado herido en un accidente de construcción en uno de sus sitios. Nunca imaginó que este viaje navideño lo confrontaría con la escena que lo conmovió hasta lo más profundo. Arthur apenas había cruzado la verja cuando se congeló. Justo frente a él, una niña acurrucada en el barro, abrazando un oso de peluche roto. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, sus labios morados, sus ojos llenos de lágrimas. La vista golpeó directamente en su corazón. En ese instante recordó a su propia hija, Evelyn. Años atrás, cuando su esposa falleció de cáncer, Evelyn se había sentado desplomada en el pasillo del hospital, abrazando su viejo juguete y sollozando en silencio.
El recuerdo dejó a Arthur inmóvil por unos segundos. Respiró hondo, se acercó y se arrodilló para mirar a Daniel a la altura de los ojos. Su voz era baja pero suave. «Cariño, ¿cuánto tiempo llevas aquí?» Daniel levantó sus ojos rojos e hinchados hacia él. Su aliento temblaba. Ella susurró débilmente. «Desde la mañana. Tengo tanto frío. Yo no tengo a dónde ir». El pecho de Arthur se apretó. Miró a la niña y luego se volvió bruscamente hacia la mujer que estaba de pie, con los brazos cruzados en el porche. Su tono fue directo. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué arrojarías a una niña al frío de esta manera?» Lauren se puso rígida por un momento. Luego levantó la barbilla y se burló. «¿Quién eres tú? ¿Por qué te metes en los asuntos de mi familia? Esto es privado. Los extraños no tienen por qué interferir». Antes de que Arthur pudiera responder, un susurro flotó desde la ventana de la casa de enfrente, lo suficientemente fuerte para que los transeúntes cercanos lo oyeran. «Oh, Dios mío, ¿no es ese el señor Harris, el dueño de la compañía de coches? El que acaba de llegar al pueblo hoy». Lauren se estremeció, sus ojos brillaron. Se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era solo un extraño, sino alguien con riqueza y poder. Sin embargo, en lugar de mostrar vergüenza, se puso aún más desafiante. «Puede que seas rico, puede que seas conocido, pero esta sigue siendo mi casa. No tienes derecho a interferir». Arthur apretó los puños, luego se volvió hacia la niña temblorosa. Se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de Daniel. La tela gruesa cubrió su pequeño cuerpo. Daniel se congeló, sus diminutas manos temblando mientras acercaba el abrigo a su pecho. Susurró, casi inaudible, «Gracias». Arthur apoyó su mano suavemente en su hombro. Su mirada se suavizó. Luego miró a Lauren, su tono firme, cada palabra clara y cortante. «El día de Navidad, ¿realmente quieres dejarla así?» El aire se quedó en silencio. Su pregunta cortó la tensión como un cuchillo. Daniel se acurrucó más en el abrigo, mientras los vecinos seguían mirando desde la distancia. Lauren se quedó paralizada, parpadeando rápidamente, incapaz de encontrar una respuesta. La tormenta había comenzado en ese mismo momento. Arthur mantuvo su mano en el hombro de Daniel un momento más. Luego asintió levemente, como si se recordara algo a sí mismo. Sin decir otra palabra, se inclinó para recoger la maleta con la tapa reventada, recogiendo cada objeto esparcido, dejando atrás la molestia de la mujer que estaba detrás de él. Daniel observó, sus ojos llenos de asombro y miedo. Cuando Arthur abrió la puerta del coche y colocó suavemente la maleta en el asiento trasero, ni pidió la opinión de Lauren, ni esperó su objeción. Simplemente le dijo a la niña, «Vamos, no puedes quedarte aquí». Daniel dudó, mirando hacia la casa que acababa de echarla. Sus ojos llenos de lágrimas, abrazó fuertemente el oso de peluche empapado y siguió a Arthur a pasos pequeños. El motor del Soav se puso en marcha, rodando sobre el camino cubierto de parches de hielo. Dentro, el calor llenó gradualmente el espacio, pero Daniel seguía acurrucada en la esquina de su asiento. Sus ojos se movían de vez en cuando hacia el extraño hombre a su lado. Arthur miró por el espejo retrovisor, viendo sus diminutas manos temblando mientras se aferraban al oso de peluche. Lentamente habló. «¿Cómo te llamas?» Su voz era tranquila, sin presión. La niña respondió tímidamente, su voz apenas un susurro. «Daniel Jacobs». Arthur asintió ligeramente, sus manos firmes en el volante. Después de una pausa, continuó. «¿Tu padre? Lo conozco. El señor Jacobson es uno de los trabajadores en mi sitio de construcción. Tuvo un accidente, ¿verdad?» Daniel abrazó el oso de peluche más fuerte. Sus ojos brillaban. Asintió rápidamente, como si temiera que alguien negara sus palabras. Mi padre todavía está en el hospital. Quiero quedarme con él, pero mi madrastra no me deja». Arthur se quedó en silencio por un breve momento. Se sintió arrastrado 2 años atrás. Evelyn se había aferrado a su camisa, su pequeña voz preguntando una y otra vez, «Papi, ¿mamá se despertará? ¿Mamá volverá conmigo?» Él no había podido responder. Y desde ese día, el corazón de Evelyn llevaba una profunda fractura. Ahora, al ver a Daniela acurrucada en el asiento, sintió que esa misma herida se abría de nuevo. «No te preocupes, esta noche te cuidaré. Y mañana iré al hospital para ver el estado de tu padre», dijo Arthur firmemente. Daniel lo miró, sus ojos esperanzados e inciertos. Apretó los labios, demasiado asustada para decir más. El resto del viaje transcurrió en silencio, roto solo por el sonido del viento rozando las ventanas y el zumbido constante del motor.
Cuando el SUV giró hacia un camino bordeado de pinos, la finca Harris apareció a la vista, brillando bajo cálidas luces doradas. La casa era grande, de diseño moderno, pero rodeada de jardines y espacios abiertos, mucho más acogedora que el hogar destartalado del que Daniel acababa de ser expulsada. El coche se detuvo. Arthur salió y rodeó para abrir la puerta trasera. Daniel se quedó inmóvil, sus diminutas manos agarrando el oso de peluche aún más fuerte. Él se inclinó, ofreciéndole su mano. «Vamos, estás a salvo ahora». Daniel dudó unos segundos antes de colocar su pequeña mano helada en la cálida palma de Arthur. Él le dio un suave apretón, como si le pasara su fuerza. La puerta principal se abrió. Evelyn Harris, de 8 años, salió. Llevaba un suéter rojo, su pelo rubio recogido, su rostro brillante, pero sus ojos afilados con cautela. Cuando vio a su padre llevando de la mano a una niña extraña, Evelyn se congeló, frunció el ceño con fuerza y su voz salió aguda. «Papá, ¿quién es esta? ¿Por qué la traes a nuestra casa?» Arthur se detuvo, aún sosteniendo la mano de Daniel. Su voz se mantuvo firme. «Ella es Daniel. No tiene otro lugar a donde ir. No podía dejarla fuera en el frío». Evelyn ladeó la cabeza, sus ojos entrecerrándose. «Pero esta es nuestra casa. No quiero una extraña aquí». Daniel retrocedió, su cabeza inclinada, abrazando el oso de peluche mientras todo su cuerpo temblaba. No se atrevía a pronunciar una palabra, temiendo que hablar solo empeorara las cosas. Arthur miró a su hija y puso una mano suavemente en su hombro. «Entiendo cómo te sientes, pero piénsalo. Si te hubieran dejado afuera en el frío, ¿no querrías que alguien te tendiera la mano y te ayudara?» Evelyn se mordió el labio sin decir nada. Se giró rápidamente y volvió a entrar, dejando un pesado silencio. Daniel se quedó paralizada, sus ojos llenos de preocupación. Arthur se inclinó y susurró: «No tengas miedo, estoy aquí». Esa noche, la mesa de la cena estaba brillantemente iluminada, la comida dispuesta en abundancia. Sin embargo, el ambiente era sofocante. Evelyn se sentó al otro lado de la mesa, sus ojos fijos en Daniel. Arthur intentó mantener la voz tranquila mientras ponía algo de comida en el plato de Daniel. «Come, necesitas fuerzas». Daniel recogió cuidadosamente la cuchara, tomando porciones diminutas, pero sus manos temblaban tanto que unos granos de arroz cayeron sobre la mesa. Evelyn frunció el ceño, apoyó la barbilla en la mano y dijo bruscamente: «Papá nunca me obligó a comer así». Arthur miró a su hija, su tono firme: «No estoy obligando a nadie. Daniel no ha comido en todo el día. Solo quiero que coma un poco». Daniel dejó rápidamente la cuchara, su voz apenas audible, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, si vuelvo a esa casa, entonces tú y tu hija seréis más felices, ¿verdad?». Sus palabras congelaron toda la habitación. Arthur se quedó atónito. Los palillos se le escaparon de la mano mientras miraba a las dos niñas. Por un lado estaba su propia hija, con los ojos llenos de resentimiento, y por el otro, esta niña desconocida, sus ojos ahogándose en la desesperación. Su pecho se apretó, el dolor como un peso aplastante. Evelyn empujó su silla hacia atrás, el chirrido de la madera contra el suelo resonando con dureza. Se levantó de un salto y gritó: «Siempre piensas en otras personas, nunca piensas en mí». Corrió escaleras arriba, dejando la puerta cerrándose de golpe tras ella. Daniel se sentó en estado de shock, sus ojos húmedos por las lágrimas. Esa noche, la casa estaba en silencio. El viento silbaba a través de las ventanas, enviando corrientes heladas al pasillo. Arthur estaba pasando por la sala de estar cuando escuchó sollozos suaves. Se detuvo y se asomó por la puerta ligeramente abierta. Daniel estaba acurrucada en el sofá, abrazando fuertemente un oso de peluche contra su pecho, su rostro enterrado en el abrigo demasiado grande que él acababa de darle. Su voz susurraba temblando: «Mamá, tengo tanto miedo, te extraño». Arthur se quedó en la puerta, su mano agarrando el marco de madera. El recuerdo de Evelyn, una vez sentada en su habitación, susurrando por su propia madre, regresó. Cerró los ojos y respiró hondo. Una parte de él quería entrar, abrazar a la niña, pero otra parte dudaba. Temía que si se movía demasiado rápido, Evelyn se sentiría abandonada de nuevo. Permaneció allí durante mucho tiempo, escuchando los sollozos amortiguados en el interior. Su corazón se sentía como una piedra. Justo en ese momento, el sonido penetrante del teléfono rompió el silencio. Arthur se sobresaltó y se apresuró a atender. En el otro extremo, la voz urgente de una enfermera resonó: «Señor Harris,
Lamento llamar tan tarde, pero la condición del señor Jacobson ha dado un giro brusco. Necesita a su familia de inmediato. Arthur se quedó paralizado, su mano agarrando el teléfono con fuerza. Volvió la cabeza hacia la sala de estar, donde Danielle seguía temblando, susurrando por su madre. Un dolor sin nombre creció dentro de él. Sabía que esta noche no sería tranquila. Arthur apretó el teléfono en su mano, respirando con dificultad. Se puso el abrigo y corrió hacia el coche. El cielo nocturno era espeso, no caía más nieve, solo el viento azotaba las ramas secas de los árboles que crujían y gemían. El SUV aceleró por la carretera vacía, los faros cortando el hielo en parches en el pavimento. En ese momento, todo lo que Arthur podía escuchar era el latido pesado de su propio corazón, mezclándose con el rugido del motor. No podía recordar cuántas curvas había tomado cuando el coche se detuvo frente al hospital del pueblo. Arthur abrió la puerta y entró. El hospital de noche estaba brillantemente iluminado por lámparas fluorescentes, vacío de gente, el fuerte olor a desinfectante flotando en el aire. Sus zapatos golpearon el frío azulejo, resonando claramente por el largo pasillo. Arthur se dirigió a la habitación donde yacía Jacob Jacobson. Se detuvo en el umbral, aún respirando rápido. A través del cristal, vio al hombre de mediana edad inmóvil, el rostro ceniciento, los ojos cerrados, el aliento débil, cables y vías intravenosas cruzando su cuerpo. Sentada junto a la cama estaba Lauren. Se inclinó ligeramente, dando palmaditas con un paño húmedo en la frente de Jacob. Bajo la luz blanca, el rostro de Lauren parecía increíblemente suave. Para un extraño, parecería la esposa devota cuidando al marido en las puertas de la muerte. Arthur se quedó mirando durante unos segundos, frunciendo el ceño. No creía en esa dulzura. Entró. La puerta hizo un sonido suave al abrirse. Lauren se giró, sorprendida por un momento. Luego inmediatamente recuperó la calma. Habló en un tono mitad reproche, mitad compuesta. «Tú también estás aquí. Parece que realmente te gusta meter la nariz en los asuntos de mi familia». Arthur no respondió, sus ojos fijos en los tubos alrededor del cuerpo de Jacob. Sintió que algo andaba mal, una premonición que le decía que esta falsa paz no duraría. En ese momento, Lauren se inclinó, su mano agarrando suavemente la vía intravenosa unida al brazo de su marido. El movimiento fue rápido y decidido. Cualquiera que no prestara atención podría haber pensado que simplemente estaba ajustando la vía, pero una voz clara y aguda resonó. «¿Qué está haciendo?». Arthur giró la cabeza. Una joven enfermera acababa de pasar por la puerta e inmediatamente entró en la habitación. Su nombre era María, de unos 25 años, aún joven pero con una mirada resuelta. Tembló ligeramente, pero su voz era fuerte mientras llenaba la habitación. «Lo vi claramente». Sacó la vía intravenosa del brazo del paciente. Lauren se estremeció, pero en un segundo se había recompuesto. Soltó la vía, arrojó el paño sobre la mesa y gritó: «Me estás calumniando. Solo estaba limpiando el sudor de mi marido. Fue él». Se giró y señaló directamente a Arthur, de pie junto a la cama. «Él te obligó a inventar esto para hacerme daño. Quiere quitarme todo, así que está inventando historias». Arthur apretó el agarre, dio un paso adelante, su voz baja y pesada con cada palabra. «Basta, Lauren. He visto la crueldad en tus ojos. Danielle me contó todo, y ahora lo veo yo mismo. ¿Cuánto tiempo crees que puedes ocultar esto?». Lauren soltó una risa fría y amarga. «Danielle, esa niña no es más que una carga. No sabe nada, solo repite lo que le dices. ¿Crees que porque tienes dinero tienes derecho a tomar lo que quieras? Pagarás por atreverte a meterte conmigo». Arthur dio otro paso adelante, sus ojos ardiendo de ira. Quería decir más, pero la enfermera María habló primero, su voz temblorosa pero firme. «Yo lo reportaré todo. Este hospital no puede ignorar acciones que pongan en peligro a un paciente, incluso si es su esposa». Lauren giró la cabeza hacia María, sus ojos brillando de furia. «No tienes derecho a juzgarme. Solo eres una enfermera de bajo nivel, mientras que yo soy su esposa legal. No creas que te dejaré escapar tan fácilmente». María titubeó, pero su mirada se mantuvo firme. Arthur se interpuso entre ella y Lauren, su voz aguda. «Ella solo está haciendo su trabajo. En cuanto a ti, lo que sea que hayas hecho, tarde o temprano saldrá a la luz». Lauren apretó los dientes, retiró la mano y se dejó caer pesadamente en una silla. Respiró profundamente, giró el rostro, murmurando algo por lo bajo como una maldición. Arthur salió al pasillo, su mente en un torbellino.
Respiraba con dificultad, como si acabara de pasar por una batalla de voluntades. En un banco de piedra junto a la pared, Danielle estaba acurrucada, sus pequeñas manos juntas, sus ojos llenos de lágrimas. Cuando vio a Arthur, se levantó de un salto y corrió hacia él, su voz temblando. «Tío, mi papá va a morir. Dijeron que está en estado crítico». Arthur la miró. Su corazón se retorció de dolor. Se arrodilló a su altura y puso una mano cálida en sus pequeños hombros. «Tu padre está luchando. Tenemos que creer en él». Danielle se mordió el labio. Sus ojos se volvieron vacíos. «Pero si mi papá muere, ¿a dónde iré? ¿Quién me dejará quedarme?» Arthur se quedó en silencio. Esa pregunta le atravesó el pecho como una cuchilla. Sabía que no tenía respuesta, al menos no todavía. Solo le apretó los hombros suavemente, sus ojos llenos de impotencia mezclada con determinación. «No tienes que preocuparte, no dejaré que estés sola». Danielle lo miró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus ojos comenzó a brillar un tenue resplandor. Asintió lentamente. Abrazó su oso de peluche raído con fuerza y susurró, como si se hiciera una promesa a sí misma: «Yo te creo». Un médico mayor salió de la habitación, su bata blanca húmeda de sudor. Era el Dr. Howard, el médico a cargo del caso de Jacob. Su rostro mostraba un claro agotamiento, sus ojos sombreados con ojeras por las constantes guardias nocturnas. Miró a Arthur, su voz ronca pero resuelta. «La condición del señor Jacobson es extremadamente peligrosa. Su corazón se está debilitando. Su cuerpo no está respondiendo bien. Haremos todo lo posible, pero tenemos que estar preparados para lo peor». Arthur asintió. Su brazo inconscientemente se apretó alrededor de los hombros de Danielle. La niña miró al médico, sus ojos salvajes de miedo, sus labios temblorosos. «Doctor, por favor, salve a mi papá. Mi papá no puede dejarme sola». El Dr. Howard se inclinó. Su mirada se suavizó. Puso una mano en la cabeza de Danielle y habló suavemente. «Haremos todo lo que podamos. Debes creer eso». Danielle asintió, pero las lágrimas continuaron fluyendo sin cesar. De repente, el sonido del monitor cardíaco de la habitación sonó largo y urgente, pitidos llenando el aire. El ritmo cardíaco en la pantalla parpadeó erráticamente. El Dr. Howard se giró instantáneamente, gritando: «¡Código azul ahora!». La puerta se abrió de golpe y la enfermera María se apresuró a entrar con varios miembros del personal. El caos estalló. Pasos apresurados, máquinas siendo rodadas, comandos agudos resonando. Arthur abrazó a Danielle, sus ojos fijos en la ventana de cristal. Dentro, el cuerpo inmóvil de Jacob se estremeció mientras el médico presionaba las paletas del desfibrilador contra su pecho. Danielle se derrumbó. Su voz desgarró el pasillo mientras gritaba con desesperación: «¡Papi!». Arthur la agarró por los hombros con fuerza, pero sus propios ojos mostraban un terror puro. Todo parecía pender de un solo hilo frágil, listo para romperse en cualquier momento. La tenue luz de la mañana se filtró por las ventanas del hospital mientras Arthur salía de la sala de emergencias. Jacob seguía en coma profundo, su cuerpo cubierto de tubos y máquinas. Danielle se negó a abandonar la cabecera de su padre hasta que el Dr. Howard le explicó suavemente que el paciente necesitaba descanso completo. Lloró hasta que su voz se volvió ronca. Luego finalmente se durmió en un banco de piedra en el pasillo. Arthur levantó a Danielle en sus brazos, su agarre más fuerte de lo necesario, como si temiera que ella se desvaneciera si la soltaba. Se apresuró hacia el coche. Afuera, el cielo se estaba aclarando lentamente. Una niebla blanca cubría tejados y calles, haciendo que todo el pueblo pareciera envuelto en un frío sudario funerario. Arthur colocó a Danielle en el asiento trasero, puso su abrigo sobre su pequeño cuerpo y mientras el coche avanzaba, miró por el espejo y vio sus párpados cerrados, todavía húmedos por las lágrimas. Las luces de la mansión estaban encendidas cuando Arthur se detuvo. Evelyn estaba esperando en la sala de estar. Su rostro llevaba las marcas del agotamiento, sus ojos aún rojos después de una noche sin dormir. Cuando la puerta se abrió y Danielle entró junto a Arthur, Evelyn retrocedió medio paso. Su mirada se posó en el viejo pijama gastado que Danielle llevaba puesto, la tela deshilachada en los puños. La pregunta salió como una aguja afilada. ¿Estás planeando dejar que esa niña use mi ropa? Arthur se congeló. Luego su voz se volvió severa. Evelyn, esa no es la forma en que debes hablarle a tu hermana.
Evelyn tembló, las lágrimas brotando. Gritó, su voz quebrándose. No quiero compartirte, papá. Ya perdí a mamá. No quiero perderte a ti también. Arthur sintió que su garganta se cerraba. Extendió la mano para acariciar su cabello, pero Evelyn se apartó bruscamente. Daniel bajó la cabeza, agarrando su oso de peluche tan fuerte que parecía que podría romperse. Arthur suspiró, su voz cansada. Evelyn, todavía estoy aquí para ti, pero esta niña no tiene otro lugar a donde ir. No puedo darle la espalda. Evelyn se dio la vuelta. Las lágrimas corrían por su rostro. No respondió, solo corrió escaleras arriba, dejando atrás un vacío frío en la sala de estar. Al día siguiente, Arthur decidió enviar a Daniel a la escuela con Evelyn. Esperaba que la escuela pudiera darle a la niña una sensación de normalidad, pero en el momento en que los tres cruzaron las puertas de la escuela, los susurros estallaron de inmediato. Un grupo de estudiantes se reunió señalando y murmurando, «Esa es ella, la niña que fue echada de su casa por su madrastra. Escuché que su papá está a punto de morir». Daniel bajó la cabeza, agarrando las correas de su mochila con fuerza. Temblaba como si quisiera desaparecer. Evelyn escuchó cada palabra. Miró a Daniel y vio los hombros de su hermana pequeña temblar, sus ojos a punto de romperse. Un compañero de clase, Tommy, frunció el labio. Incluso trae un oso de peluche con ella. ¡Qué bebé! Daniel apretó el animal de peluche escondido en su bolso. Sus labios temblaban. Evelyn se detuvo. La ira brilló en sus ojos, pero luego bajó la cabeza y siguió caminando. No habló para defender a Daniel, pero tampoco la abandonó. Entre dos extremos, Evelyn eligió el silencio, y ese silencio hirió a Daniel el doble de profundo. En el recreo, Daniel se sentó sola en una esquina del patio, rompiendo tranquilamente un pequeño trozo de su merienda. Unos pocos niños curiosos se acercaron y susurraron, ¿de verdad vive en la casa del señor Harris? Quizás solo la acogió por lástima. Evelyn se quedó no muy lejos y lo escuchó todo. Apretó los labios, su pecho se tensó. Sabía que debía hacer algo, pero sus pies se sentían pegados al suelo. Se dio la vuelta, ocultando el torbellino en sus ojos. Esa noche, en la cena, Arthur intentó crear una atmósfera cálida. Preparó pollo asado que Evelyn amaba y una sopa ligera para Daniel, pero el aire era pesado. Evelyn se sentó al otro lado de la mesa, sus ojos fijos en su hermana pequeña. Daniel levantó cuidadosamente su cuchara, comiendo en pequeños bocados, apenas respirando. De repente, Evelyn agitó la mano y el plato frente a Daniel cayó al suelo, rompiéndose. La comida se esparció por todas partes. Daniel saltó, su rostro se puso pálido, susurró débilmente, «Lo siento, tal vez no debería estar aquí». Arthur se levantó abruptamente, la silla chirriando contra el suelo. Su voz resonó con severidad, algo raro para un hombre que casi nunca alzaba el tono. «Evelyn, no debes hacer eso». Evelyn rompió a llorar, gritando, su voz quebrándose de dolor. «Siempre la proteges a ella. Nunca me defendiste así. ¿Quieres reemplazarme con ella?» Arthur se congeló. Sus palabras le apuñalaron directamente el corazón. Miró a su hija y vio el verdadero dolor en sus ojos. Evelyn no solo estaba celosa, estaba aterrorizada de perder el único amor que le quedó. Daniel tembló mientras se levantaba, agarrando el oso de peluche con fuerza contra su pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sollozaba. «Yo me iré. No quiero que nadie esté triste por mi culpa». Arthur inmediatamente dio un paso adelante, bloqueando su camino. Se inclinó y abrazó a Daniel fuertemente en sus brazos, su voz baja pero firme. «No, nadie te echará de aquí nunca más». Daniel enterró su rostro contra su pecho, todo su cuerpo temblando. Evelyn se quedó paralizada al final de la mesa, sus ojos desbordados de lágrimas. La escena le destrozó el corazón. Las lágrimas rodaron y ya no pudo distinguir si estaba llorando de rabia, miedo o por el dolor de ver a su padre abrazar a otra niña tan fuerte. Arthur cerró la puerta del comedor y se alejó con pasos pesados. Ya había llevado a Daniel de vuelta a su habitación para que descansara, mientras Evelyn seguía inmóvil en el pasillo, sus brazos colgando sueltos, las lágrimas brillando en sus ojos. Sin una palabra, la niña se dio la vuelta y se precipitó escaleras arriba. Esa noche, Arthur se sentó solo en la biblioteca. Los papeles estaban apilados en el escritorio. La lámpara amarilla proyectaba luz sobre su rostro cansado. Leyó el archivo una y otra vez, el que acababa de ser entregado. La demanda oficial de Lauren. En ella, solicitaba que el tribunal la reconociera como la tutora legal de Daniel. Arthur cerró los ojos y se recostó en la silla. En su mente resonaba el llanto de Daniel,
No quiero volver allí. Sabía que esto no solo sería una batalla del corazón, sino también de la ley y la opinión pública. A la mañana siguiente, el periódico más grande del pueblo publicó una foto en la portada. Lauren aparecía junto a una mujer alta con un elegante traje negro, su cabello castaño recogido cuidadosamente, sus ojos fríos y afilados. Debajo de la foto, letras en negrita decían: Victoria Hale, la cara de la justicia para Lauren Jacobson. Arthur se sentó en la mesa del desayuno con el periódico en la mano. Evelyn bajó las escaleras y Danielle se sentó tranquilamente a su lado, aún agarrando su viejo oso de peluche. Evelyn miró el periódico y su rostro palideció. Papá contrató a Victoria Hale. Arthur dobló el periódico y asintió levemente. Evelyn entró en pánico. Su voz se elevó. Papá, ella nunca ha perdido un solo caso. Escuché a todos en la escuela hablar de ella. Si solo contratas a un abogado común, vamos a perder. Arthur miró a su hija y vio la preocupación en sus ojos. Dejó el periódico y puso suavemente su mano en el hombro de Evelyn. Lo sé, Evelyn. Ya contraté a Michael Green. ¿Michael Green? Evelyn repitió con incredulidad. Nunca he oído hablar de él. ¿Podrá ganar? Arthur sonrió débilmente, cansado. No es famoso, pero escucha. No persigue los flashes de las cámaras. No monta un espectáculo. Solo le importa la verdad. Evelyn bajó la cabeza, jugueteando con el dobladillo de su camisa. Su voz se volvió tranquila. Pero la verdad, a veces nadie quiere escucharla, papá. Sus palabras golpearon a Arthur. No tuvo respuesta. El primer día en la corte, casi todo el pueblo se presentó a observar. La sala del tribunal estaba llena. Los reporteros se empujaban por el espacio. Las cámaras destellaban sin parar. Lauren llegó con un modesto vestido gris, su rostro ligeramente maquillado, sus ojos rojos como si acabara de llorar. A su lado, Victoria Hale caminaba con confianza, sus pasos firmes, como si la victoria ya estuviera asegurada. Arthur tomó la mano de Danielle con fuerza mientras entraban. La niña llevaba un vestido sencillo y gastado, pero estaba limpio. Agarraba su oso de peluche, sus ojos llenos de miedo mientras cientos de personas la miraban fijamente. Evelyn se sentó en la fila de atrás, su corazón acelerado, sus ojos fijos en su padre y su hermana. Cuando comenzó la sesión, Victoria se puso de pie. Su voz resonó alta y clara, cada palabra afilada como una cuchilla. Su señoría, estamos aquí para arrojar luz sobre la verdad, no para tejer cuentos sentimentales. La señora Lauren Jacobson es una esposa devota. Una madre soltera que ha dado todo para cuidar de su familia y, sin embargo, ahora está siendo difamada. Exigimos que la justicia le devuelva su dignidad. Se dio la vuelta y levantó la mano. Lauren inmediatamente bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Sollozó. Solo quería cuidar a la niña. Ya perdí a mi esposo. Ahora mi hija también me está siendo arrebatada. ¿Qué me queda? Murmullos llenaron la sala del tribunal. Mucha gente asintió. Sus ojos se volvieron hacia Lauren con simpatía. Arthur apretó los puños y se puso de pie. Respiró hondo. Su voz temblaba, pero era firme. Fui testigo con mis propios ojos de cómo Lauren arrojó a la niña fuera de la casa al frío helado. Danielle me contó ella misma sobre los días en que fue rechazada, tratada como una carga. No puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Victoria inmediatamente dio un paso adelante. Sus ojos brillaron intensamente. Señor Harris, usted es un empresario rico. ¿Cree que su dinero puede comprar el amor de una niña? ¿Qué prueba tiene, aparte de las palabras vagas de una niña pequeña que ya ha sido influenciada por usted? Arthur se congeló. Quería responder, pero Victoria no le dio oportunidad. Mire a esa mujer. Victoria señaló directamente a Lauren. Una esposa que lloró hasta que se le agotaron los ojos junto a la cama de su esposo enfermo, pero aún así tuvo la fuerza para cuidarlo. Y ahora se la tacha de villana cruel. ¿No ve la injusticia? Lauren sollozó, secándose los ojos con un pañuelo. Su voz se ahogó. Solo quiero quedarme con... No quiero perderlo todo. La sala del tribunal zumbó de nuevo con murmullos de acuerdo. Muchos ojos se fijaron en Arthur, llenos de duda. Danielle tembló. Agarró la manga de Arthur con fuerza y susurró. Yo quiero decir algo. Arthur se inclinó, su mano apretando suavemente la pequeña mano de la niña, su voz profunda y firme. Está bien, estoy aquí. Danielle se mordió el labio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no se atrevió a levantarse. El juicio se prolongó durante horas. Cuando finalmente terminó, el juez anunció: mientras se espera el fallo oficial,
Danielle regresará a vivir con su madrastra, la señora Lauren Jacobs. Esta decisión se toma para preservar la estabilidad en la familia. El mazo golpeó. La atmósfera se congeló. Arthur estaba aturdido, todo su cuerpo agotado de fuerzas. Evelyn se cubrió el rostro. Las lágrimas se derramaron. Danielle se quedó paralizada. De repente se giró hacia Arthur, sus ojos llenos de lágrimas. Luego estalló en un llanto desgarrador. «No quiero volver allí. Llévame a donde quieras, tío. Por favor, no dejes que me lleven». Toda la sala del tribunal se quedó en silencio. Los susurros se detuvieron. Los reporteros bajaron sus cámaras. Todo lo que se podía escuchar era el lamento desesperado de una niña aferrada a la manga del único hombre en el que creía poder confiar. Arthur la rodeó con sus brazos, su corazón rompiéndose bajo las frías luces blancas. La escena cortó como una cuchilla a través de la falsa máscara que Lauren y Victoria habían construido. Danielle salió de la sala del tribunal con el alguacil. Sus pequeñas piernas arrastraban pasos pesados, la maleta gastada balanceándose a su lado. Todavía agarraba el pequeño oso de peluche en sus brazos, pero sus ojos estaban secos, vacíos de cualquier luz. Afuera, un coche negro esperaba para llevarla de vuelta a la casa que una vez se había llenado de pesadillas. Cuando la puerta se abrió, Lauren estaba de pie allí. La luz amarilla del porche se proyectaba sobre su rostro, sin rastro de las lágrimas que había mostrado tan convincentemente en el tribunal. Su voz era helada, cortando la noche. «Entra aquí. Solo se te permite trabajar. Nada de quejas». Danielle se estremeció. Susurró tímidamente. Yo solo quiero... «¡Cállate!». La voz de Lauren chasqueó como un látigo. Le arrebató la maleta de las manos a Danielle y la arrojó al suelo cerca del oso de peluche. La cabeza del oso golpeó el azulejo, dejando otro rasguño en sus ojos de plástico. Danielle cayó de rodillas, recogiendo rápidamente el oso de peluche en sus brazos temblorosos. En ese momento, deseó poder desaparecer del mundo. Los días que siguieron fueron nada menos que tormento. Cada mañana se veía obligada a barrer los suelos, fregar las puertas, lavar pilas de platos apilados más altos que ella. Sus diminutas manos se agrietaron y sangraron por el agua fría. Lauren pasaba de vez en cuando, tus ojos sin mostrar el más mínimo atisbo de lástima. «Date prisa, ese suelo todavía está sucio». Danielle inclinó la cabeza, demasiado asustada para responder. Mantuvo su hábito todas las noches, aferrándose al oso de peluche roto mientras se sentaba junto a la ventana, mirando una vieja fotografía de su padre y susurrando: «Te extraño tanto, papá. Por favor, no me dejes. Por favor, despierta. No puedo más». Las lágrimas se deslizaron por su rostro, empapando el marco que ya había amarilleado con la edad. Mientras tanto, en la finca Harris, Arthur parecía un hombre transformado. Rara vez salía de la biblioteca, a menudo sentado solo ante el gran escritorio de madera, una botella de licor balanceándose a su lado. Una vez un hombre que caminaba con pasos firmes y ojos agudos, ahora parecía un árbol azotado por la tormenta, desgastado y roto. Una noche, Evelyn empujó la puerta en silencio. La habitación olía a alcohol. Arthur estaba desplomado hacia adelante, moviendo suavemente su vaso, mirando fijamente la mesa. «Papá». La voz de Evelyn tembló. Arthur levantó lentamente la cabeza. En sus ojos nublados, Evelyn vio un abismo de dolor. Su voz era ronca. «Tengo una empresa entera. Miles de personas dependen de mí, pero no pude proteger a una niña pequeña. Fracasé». La garganta de Evelyn se cerró. Las lágrimas corrían por su rostro. Se acercó, poniendo su pequeña mano sobre la de su padre. «No, nunca has fracasado. Tienes que seguir intentándolo. Creo en ti». Arthur miró fijamente a los ojos de su hija. Lo que vio allí no era culpa, sino una fe pura e inquebrantable. Ella se volcó por completo en él. Su corazón tembló, aunque la desesperación seguía aferrándose a él como cadenas. Mientras Arthur lidiaba con su angustia, Michael Green no perdió el tiempo. Era un abogado de mediana edad, delgado, vestido sencillamente, fácil de pasar por alto. Sin embargo, sus ojos eran agudos y tranquilos, cada gesto deliberado. Comenzó a contactar a los trabajadores que una vez habían estado en el sitio de construcción donde ocurrió el accidente de Jacob. Después de muchos días de investigación, finalmente concertó una reunión con un hombre llamado Carlos. La reunión tuvo lugar en una tranquila cafetería en las afueras de la ciudad. Carlos estaba encorvado, su rostro demacrado, sus ojos incapaces de encontrarse con la mirada de nadie. Frente a él, una taza de café seguía echando vapor.
Michael se sentó frente a él, su voz tranquila. ¿Tienes algo que quieras decir, Carlos? Carlos se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego susurró, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Ella, la señora Lauren, nos dio dinero. Nos dijo que mintiéramos. Nos dijo que dijéramos que amaba a la niña, que usted solo quería recuperarla para usted. Tomé el dinero, pero mi conciencia me está destrozando. Michael frunció el ceño. ¿Tienes pruebas? ¿Mensajes? ¿Grabaciones? ¿Transferencias? ¿Algo? Las manos de Carlos temblaron mientras sacaba su teléfono, pero cuando lo encendió se congeló. La pantalla estaba vacía. Todos los mensajes, todas las grabaciones se habían ido. El pánico se elevó en su voz. No los guardé, lo juro que lo hice, pero ahora está en blanco. Alguien debe haber borrado todo. Michael contuvo su ira. Su mano se apretó en un puño debajo de la mesa. Ya entendía. Lauren no solo tenía buenos abogados, tenía a alguien lo suficientemente poderoso como para borrar todo rastro, pero no dejó que su furia se notara. Simplemente asintió, su voz baja. Hiciste lo correcto al hablar. No te preocupes, la verdad nunca desaparece. Encontraré otra manera. Carlos inclinó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, llenos de vergüenza y gratitud. Mientras tanto, en la casa de Lauren, Danielle seguía soportando las palabras frías lanzadas contra ella día tras día. Una vez, cuando se le cayó una cuchara, el fuerte golpe de metal contra el suelo resonó. Lauren se dio la vuelta, con los ojos encendidos. Ni siquiera puedes comer correctamente. Inútil. Terrorizada, Danielle se inclinó rápidamente para recogerla, murmurando suavemente, «Lo siento». Esa noche, abrió la puerta en silencio y se deslizó hacia el porche. El viento nocturno le cortó la piel. Se sentó acurrucada, abrazando un oso de peluche roto, sus ojos levantados hacia el cielo lleno de estrellas, susurrando una oración. Por favor, que alguien me escuche. Por favor, que mi padre despierte pronto. Por favor, que alguien me salve. En ese mismo momento, los faros brillaron desde la carretera distante. Danielle entrecerró los ojos. Su pequeño corazón latía salvajemente. Un coche familiar se detuvo frente a la verja. Detrás del parabrisas, Arthur estaba sentado, su mirada penetrando la noche, aterrizando en la figura temblorosa de la niña. Estiró la mano hacia la manija de la puerta, listo para salir corriendo, cuando de repente la puerta principal de la casa se abrió de golpe. Lauren apareció, su rostro torcido por la irritación. Avanzó a trompicones, agarrando el pequeño brazo de Danielle, su voz chasqueando como un látigo. «No vas a ir a ninguna parte». Danielle entró en pánico, luchando por liberarse, sus ojos fijos desesperadamente en los faros como si se aferrara a su última esperanza. Arthur se quedó paralizado detrás del volante, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Dentro de su pecho, una tormenta de rabia e impotencia rugía, lista para destrozarlo todo. Arthur se quedó paralizado detrás del volante, sus ojos fijos en la pequeña figura siendo arrastrada a la casa oscura. Su corazón gritaba que se apresurara, pero la razón lo obligó a contenerse. En ese momento, su teléfono vibró dentro del bolsillo de su chaqueta. Lo sacó, sus manos temblando. La pantalla decía, Hospital St. Mary's. Arthur contestó, y la voz urgente de una enfermera llegó. Señor Harris, por favor, venga inmediatamente. El señor Jacobson acaba de despertar. Sigue mencionando su nombre y el de su hija. Arthur se quedó quieto. Su aliento se ahogó en su pecho. En ese instante, toda la rabia y la impotencia que acababa de tragar parecieron retroceder a un segundo plano. Giró el volante bruscamente y el coche salió disparado hacia la noche fría, dejando el desenfoque de las luces traseras rojas desvaneciéndose en la niebla. La habitación del hospital brillaba blanca bajo las luces fluorescentes. El monitor cardíaco emitía pitidos constantes, débiles y frágiles como el aliento de un alma a punto de dejar el mundo. Jacob yacía allí, su cuerpo delgado, sus labios agrietados, sus ojos entreabiertos. Cuando Arthur entró, Jacob se estremeció ligeramente. Arthur, la voz de Jacob era ronca, cada palabra se rompía. No fue un accidente. Arthur inmediatamente se acercó, inclinándose. ¿Qué estás diciendo? Cálmate, Jacob, estoy aquí. Jacob luchó por tomar un breve aliento, sus manos temblorosas buscando hasta que encontraron la muñeca de Arthur. Fue ella, Lauren. Aflojó mi cinturón de seguridad. Lo oí romperse. Luego caí. No fue un accidente. Ella me quería muerto por el seguro.
Arthur se quedó atónito. La sangre en sus venas se convirtió en hielo. Miró fijamente el rostro pálido, su voz áspera. ¿Estás seguro, Jacob? Esa es una acusación seria. ¿Estás absolutamente seguro? Los ojos nublados de Jacob se abrieron más. Las lágrimas brotaron y se deslizaron por sus mejillas hundidas. Asintió, débil pero resuelto. Cuida de la niña. No dejes que caiga en sus manos. Por favor, prométemelo. Arthur agarró la mano de su amigo con fuerza, una tormenta surgiendo dentro de él. Asintió levemente, su voz temblaba. Lo prometo, Danielle estará a salvo. La protegeré con mi vida. Pasos resonaron en el pasillo. La puerta se abrió suavemente. Danielle irrumpió, respirando con dificultad. Corrió hacia la cama, sus ojos muy abiertos por el pánico. «¡Papá!», llamó, su voz cruda. Jacob giró la cabeza, tratando de sonreír. Sus ojos se iluminaron cuando vio a su hija. «Danielle, ven aquí». Ella corrió y agarró su mano delgada y las venas azules visibles bajo la piel frágil. «Papá, estoy aquí. No me iré a ninguna parte». La otra mano temblorosa de Jacob se levantó para acariciar su cabello. Susurró, su voz como una brisa. «Lo siento, no puedo quedarme contigo por más tiempo. Te amo tanto». Daniel rompió a llorar, enterrando su rostro contra el brazo de su padre. Sus lágrimas cayeron sobre la sábana blanca, extendiéndose como manchas de tinta. Arthur giró el rostro, sus propios ojos borrosos por las lágrimas. El hombre fuerte que una vez se atrevió a enfrentar las batallas del mundo de los negocios, ahora se sentía impotente ante el dolor de este padre y su hija. En los pocos días que siguieron, Jacob se debilitó. Los médicos dijeron que sus órganos estaban fallando, que su corazón ya no podía aguantar. Arthur se sentó afuera en silencio, mirando los resultados de las pruebas. Cada número se sentía como un cuchillo cortando su esperanza. Danielle nunca se separó de la cabecera. Se sentó allí, tarareando suavemente las canciones de cuna que su padre solía cantar al acostarla. Jacob yacía inmóvil, sus labios moviéndose débilmente a la frágil melodía. Una tarde, mientras el último rayo de sol se colaba por la ventana del hospital, Jacob exhaló su último aliento. Sus ojos se cerraron, aún con una leve sonrisa al ver a su hija. Danielle gritó. Su llanto desgarró el silencio. «Papi, no me dejes». Arthur dio un paso adelante, envolviéndola en sus brazos, dejando que sus sollozos se derramaran como una tormenta. El funeral fue sencillo, al que asistieron solo unos pocos parientes cercanos. Danielle se aferró a la foto enmarcada de su padre, caminando lentamente, sus pequeños hombros temblando. Arthur caminó a su lado, su mano descansando suavemente sobre su hombro, pero sabía que esta pérdida nunca podría ser mitigada por ningún gesto. Durante el servicio, Evelyn se acercó. Miró a Danielle. Sus ojos brillaban. Después de un momento de vacilación, Evelyn se arrodilló y abrió los brazos para abrazar a la niña. «No estás sola», susurró Evelyn. Su voz temblaba. «Me tienes a mi padre y me tienes a mí también». Danielle levantó su rostro bañado en lágrimas. Rompió a sollozar en los brazos de Evelyn, permitiendo por primera vez que alguien que no fuera su propio padre tocara su dolor. Arthur se quedó quieto, sus ojos rojos, pero dentro de él parpadeó una luz frágil. En medio de la pérdida, quizás un nuevo vínculo estaba comenzando a formarse. Esa noche, justo después de que terminara el funeral, Michael Green se apresuró por el pasillo del hospital. Una joven enfermera se acercó a él, su rostro pálido, sus ojos moviéndose nerviosamente. Sacó una pequeña unidad USB del bolsillo de su bata blanca, sosteniéndola firmemente en su mano. «Señor Green», susurró, su voz temblaba. «Yo no puedo seguir callada por más tiempo. Necesitará esto antes de que lo destruyan». Michael frunció el ceño mientras lo tomaba. La miró a los ojos y vio tanto miedo como determinación. Esa diminuta USB se sintió como una chispa que podría encender un infierno. «Gracias», dijo Michael en voz baja, su voz firme. «Hiciste lo correcto». La enfermera solo asintió, luego se alejó rápidamente, dejando a Michael solo en el pasillo oscuro. Agarró la USB en su mano, sintiendo el latido de su propio corazón. Quizás la verdad que Jacob había susurrado al final no moriría con él. Michael Green salió del hospital justo cuando amanecía. Agarró la USB con fuerza dentro del bolsillo de su chaqueta de traje. Su paso era rápido, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que esta podría ser la clave para desvelar la verdad, pero el juicio estaba a punto de comenzar y el tiempo se agotaba.
Mientras tanto, Arthur se sentó en silencio en la biblioteca. Su mano se detuvo en el marco de la foto de su difunta esposa, su pecho pesado como una piedra. Evelyn entró. Sus ojos se desviaron de su padre al lugar vacío donde debería haber estado Daniel. No dijo nada, solo puso su mano suavemente en el hombro de su padre. Arthur no pudo mirar a su hija. Temía que si se permitía flaquear una vez más, colapsaría justo delante de ella. Llegó el día del juicio. La carretera que conducía al juzgado estaba llena de gente y reporteros. Las cámaras destellaban sin pausa. Las voces que gritaban nombres chocaban en el caos. Arthur ayudó a Danielle a salir del coche. La niña agarraba su oso de peluche con fuerza, sus ojos rojos e hinchados, su pequeña figura a la deriva en un mar de extraño. Evelyn la siguió de cerca, su rostro tenso por el esfuerzo, sus dedos entrelazados nerviosamente. Al otro lado apareció Lauren. Llevaba un elegante vestido negro y un pañuelo blanco. Su rostro mostraba líneas de dolor, la imagen de una viuda devota que soportaba un dolor insoportable. A su lado, Victoria Hale avanzó con aplomo, su traje perfectamente cortado envuelto alrededor de su figura alta, su mirada aguda cortando como una cuchilla. La gente la miraba con respeto y admiración. «Esa es Victoria Hale», susurró un reportero, «la mujer que nunca ha perdido un solo caso». Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera estaba tensa como una cuerda apretada. El raspado de las sillas, el susurro de los papeles y el implacable clic de las cámaras se mezclaron. Victoria fue la primera en levantarse. Su voz llenó la cámara, clara y dominante. «Su señoría, estamos aquí para arrojar luz sobre la verdad, no para tejer historias sentimentales. La muerte del señor Jacobson fue un accidente laboral causado por su propia negligencia. Los testigos ya han dado sus declaraciones y las presentaré ante usted ahora». Hizo un gesto con la mano. Un grupo de trabajadores subió al estrado, incómodos, pero hablando al unísono. El señor Jacobson fue descuidado cuando subió al andamio. Nadie manipuló el equipo. Estuvimos allí ese día. Fue solo un accidente. Murmullos se ondularon por la sala. Algunas personas asintieron, como si el asunto ya estuviera resuelto. Arthur se quedó paralizado. La agitación rugía dentro de él. Sabía que esos hombres habían sido comprados, pero saberlo era una cosa, demostrarlo era otra. Victoria insistió, se acercó a Lauren, su tono bajó, pero seguía siendo afilado como una navaja. Aquí está una mujer que perdió a su esposo, una madre soltera que se dedica a criar a la hija de su esposo, y sin embargo, es difamada, pintada como una villana. ¿Puede la justicia realmente permitir eso? Lauren sacó su pañuelo y se lo presionó en los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su voz temblaba. Solo quería criar a la niña con amabilidad, pero el señor Harris, él quiere quitármela solo para pulir su propia imagen. Yo no tengo nada más que amor, mientras que él lo tiene todo y todavía quiere a mi hija también. La cámara zumbó con susurros. Un reportero tecleó rápidamente en su portátil. «Millonario manipula la ley». Un titular simple, agudo y destinado a explotar a la mañana siguiente. Arthur se levantó, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo. Su voz tembló, pero llevaba el peso de la determinación. «No quiero nada más que la seguridad de la niña. Miren a sus ojos. Todas las respuestas están ahí». Victoria inmediatamente giró. Sus ojos brillaron. «Las emociones no son evidencia, señor Harris. Esto es un tribunal de justicia, no un escenario para historias trágicas. Desea influir en el público con lástima, pero la verdad no puede construirse sobre lágrima». Arthur se atragantó. Respiró hondo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Miró a Danielle. La vio temblar, sus ojos muy abiertos llenos de miedo como si el mundo entero la estuviera condenando. Evelyn se sentó en la fila de atrás, mordiéndose el labio. Su corazón se tensaba. Fue el turno de Danielle de ser llamada. La sala del tribunal se quedó en silencio. La niña caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, sus pequeñas manos agarrando el oso de peluche como si fuera el último trozo de seguridad que le quedaba. El juez se inclinó, su voz se suavizó. «Danielle, dinos honestamente, ¿con quién quieres vivir?» Danielle levantó la mirada. Sus ojos se movieron entre Lauren y Arthur. Por un lado estaba la dureza que había soportado, por el otro, el hombro seguro que acababa de descubrir. Las lágrimas brotaron, sus diminutas manos temblaban. Por fin, su voz se quebró. «Yo quiero vivir donde no me echen». La sala del tribunal zumbó con susurro. Algunos sacudieron la cabeza,
pensando que la respuesta era vaga, pero aquellos que miraron a los ojos de Daniel vieron la pura desesperación. Arthur bajó la cabeza, su corazón aplastado. Lauren agarró su pañuelo con fuerza, ocultando la débil sonrisa de Victoria que parpadeó en sus labios. El juez golpeó su mazo ligeramente, su tono bajó. Después de considerarlo, el tribunal falla temporalmente a favor de colocar a Daniel con la señora Lauren Jacobson para mantener la estabilidad familiar. Esta no es la decisión final, pero entra en vigor de inmediato. Arthur se puso de pie de un salto, queriendo hablar, pero su garganta se cerró. Evelyn, sentada detrás de él, rompió a sollozar. Daniel se quedó paralizada, sus labios temblando de incredulidad. El juez levantó el mazo, preparándose para golpearlo y formalizar la decisión. Toda la sala del tribunal contuvo la respiración. En ese mismo momento, Michael Green, que había estado en silencio todo el tiempo, casi olvidado, se levantó de repente. Su voz resonó fuerte y dominante. Su señoría, solicito permiso para presentar nuevas pruebas. La sala del tribunal estalló en caos. Las cabezas se giraron bruscamente hacia él. Las cámaras destellaron. Arthur levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos. Daniel jadeó, mirando a Michael, un repentino atisbo de esperanza en su mirada. El juez bajó el mazo al banco, sus ojos se entrecerraron. ¿Nuevas pruebas, señor Green? ¿Qué quiere decir? Explíquese ahora. Michael respiró hondo, su mano rozando el bolsillo donde yacía oculta una unidad USB. Su pecho se expandió, su voz resonó firme y clara. Creo que este dispositivo cambiará todo el caso. Michael Green se mantuvo erguido, la pequeña USB descansando firmemente en su mano. La sala del tribunal se quedó en silencio por un momento. Luego estalló en una tormenta de susurros. Docenas de flashes de cámara se encendieron, capturando el instante en que el hombre que había sido pasado por alto durante mucho tiempo se convirtió de repente en el centro de atención. El juez frunció el ceño, su voz profunda cortó el ruido. Señor Green, acaba de declarar que tiene nuevas pruebas. Si eso es cierto, preséntelas inmediatamente. Michael asintió, respirando hondo para estabilizarse. Entregó la USB a un técnico. En segundos, la gran pantalla en el frente de la sala del tribunal se encendió. Apareció un video. La calidad de la imagen no era nítida, pero era lo suficientemente clara para que todos reconocieran el rostro de Lauren. Estaba sentada junto a la cama del hospital de Jacob, al principio limpiando suavemente el sudor de la frente de su esposo. Luego su mano se deslizó sigilosamente hacia el tubo de la vía intravenosa. Con precisión calculada, lo aflojó. Luego le dio un pequeño tirón. El monitor cardíaco se disparó en pitidos rápidos. Una alarma penetrante sonó en la habitación. Una enfermera se apresuró a entrar. Su voz horrorizada resonó. ¿Qué está haciendo Lauren? En el video, ella se estremeció, retirando rápidamente la mano y balbuceando. Yo solo estaba comprobando. El video se congeló. La sala del tribunal estaba en silencio sepulcral. Luego estalló en caos con gritos e indignación. Algunos miembros del público se pusieron de pie de un salto, sus voces temblando de furia. «Dios mío, estaba tratando de matar a su marido», gritó una voz, provocando una ola de gritos de acuerdo. Lauren se sentó abajo, su rostro sin color. Su mano temblorosa se secó el sudor de la frente mientras sus ojos frenéticos buscaban desesperadamente a Victoria. Michael hizo un gesto al técnico para que reprodujera el segundo archivo. La voz áspera de un hombre llenó los altavoces. Ella nos dio dinero, nos dijo que mintiéramos, que dijéramos que Jacob fue descuidado, que se cayó del andamio él mismo. Tomé el dinero, pero mi conciencia me ha estado carcomiendo vivo. Yo ya no puedo soportarlo. La grabación terminó con un fuerte suspiro. La sala del tribunal volvió a estallar. Los murmullos barrieron la multitud. Ahora todo está claro. Todo fue orquestado. Arthur se sentó rígido. Su corazón latía violentamente dentro de su pecho. Se giró hacia Daniel. La niña miró fijamente la pantalla, sus pequeñas manos temblando mientras agarraba su oso de peluche. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, eran de alivio, como si por fin alguien le hubiera creído. Victoria Hale se puso de pie de un salto, su voz urgente, sus ojos ardían. Esto es fabricado. No puede confiar en un video o grabación sin una fuente probada. Su señoría, me opongo a que se admitan como prueba. El juez golpeó su mazo, su tono severo. Orden.
Toda la evidencia será examinada forensemente, pero su prisa por desestimarla, en lugar de exigir la verificación en sí misma, levanta sospechas. Le recuerdo que esto es un tribunal de justicia, no un escenario. Victoria se quedó en silencio. Un sudor frío brotó en su frente. La imagen de la abogada que alguna vez fue aguda y autoritaria se había desmoronado en algo pequeño y tembloroso. Miró a su alrededor, pero los ojos del público ya habían cambiado, llenos ahora de duda, ira y desprecio. De repente, Lauren se levantó de un salto. Parecía completamente desquiciada. Sus dedos señalaron a Daniel mientras chillaba, su voz siseando a través de los dientes apretados. «Tú, todo es culpa tuya, pequeña maldición. Si no fuera por ti, lo habría tenido todo». El sonido rasgó la habitación como una cuchilla. Danielle retrocedió, sus ojos muy abiertos por el terror. Tropezó hacia atrás, temblando, su oso de peluche cayó al suelo. Las lágrimas se derramaron por su rostro mientras sus labios temblaban. Yo no. Arthur se lanzó hacia adelante, abrazando a Danielle en sus brazos, protegiéndola de la figura rabiosa. Su voz tronó, resonando por la cámara. «Basta, Lauren. Nadie volverá a lastimar a esta niña». Lauren siguió forcejeando y gritando, pero los oficiales de la corte ya se habían apresurado a entrar y le inmovilizaron ambos brazos. El juez golpeó el mazo repetidamente, su voz aguda y dominante. «Orden. Basado en la evidencia presentada y la reacción en la corte hoy, este tribunal dictamina que Lauren Jacobson sea detenida para ser investigada por cargos de intento de dañar a su esposo y manipulación de testigos». El sonido del mazo resonó por la sala del tribunal como un golpe decisivo, cortando la larga actuación de mentiras. Victoria se desplomó en su silla, su rostro sin color. Toda la sala del tribunal estalló. Los reporteros apuntaron sus cámaras directamente a Lauren mientras se la llevaban, llorando, gritando, lanzando maldiciones sin sentido. En los brazos de Arthur, Danielle seguía sollozando. Levantó su rostro bañado en lágrimas, su voz temblando. «Tío, ya no tengo que volver allí, ¿verdad?» Arthur se inclinó, la abrazó fuerte y asintió firmemente. Su voz se quebró, pero sus palabras fueron firmes. «No, cariño. De ahora en adelante, nadie te enviará lejos de nuevo». Danielle se aferró a él. Sus lágrimas se derramaron, pero esta vez eran lágrimas de liberación. La sala del tribunal siguió caótica, pero para Arthur y Danielle, el mundo finalmente se había quedado en silencio. En ese abrazo, la niña finalmente pudo creer que estaba a salvo. Las noticias del juicio se difundieron rápidamente por todas partes. En las portadas de los principales periódicos, titulares en negrita decían: «Lauren Jacobson, sentenciada a prisión por intentar dañar a su esposo». En un pequeño rincón, la foto de Victoria Hale también apareció con la línea: «Famosa abogada pierde licencia tras aceptar sobornos». Dos nombres que una vez mantuvieron a Arthur y Danielle viviendo con miedo, ahora se habían hundido en la desgracia. Arthur leyó el periódico esa mañana en silencio. Lo dejó sobre la mesa, cerrando los ojos. Los largos y pesados días que lo habían agotado finalmente habían llegado a su fin. Sin embargo, esta victoria no le trajo orgullo, solo alivio y una tranquila tristeza por lo que se había perdido. Unas semanas después, en el ayuntamiento, se organizó una pequeña ceremonia. En una habitación bien iluminada, sobre la mesa, yacía una gruesa pila de documentos cuidadosamente colocados junto al certificado oficial de adopción. La señora Collins, la secretaria del tribunal, una mujer amable de unos 50 años con una voz cálida, miró a Arthur con una suave sonrisa. «Señor Harris, por favor, firme aquí. A partir de hoy, Danielle se convertirá oficialmente en su hija legal». Arthur tomó el bolígrafo. Sus dedos temblaron. Sus ojos se detuvieron en la línea donde su nombre estaba claramente impreso. Levantó la cabeza y se encontró con la mirada de los niños. Evelyn sostenía la mano de Danielle con fuerza, mientras Danielle agarraba su oso de peluche, sus ojos muy abiertos llenos de esperanza y un rastro de miedo. Hubo un momento de silencio. Arthur tragó con dificultad. Luego presionó el bolígrafo sobre el papel. Su letra era lenta pero resuelta. Cuando terminó el trazo final, levantó la mirada, su voz profunda pero firme. «De ahora en adelante, nunca dejaré que nadie te aleje de mí de nuevo». Danielle no pudo contener las lágrimas. Gritó y se lanzó a sus brazos. «¡Papi! ¡De verdad tengo un padre ahora!». Arthur la abrazó fuerte. Sus propias lágrimas brotaron.
Evelyn dio un paso adelante, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de ambos. Los tres se abrazaron fuertemente, como si temieran que soltarse hiciera que todo se desvaneciera como un sueño. La señora Collins observó la escena. Sus ojos brillaban. Susurró suavemente: familia. A veces no se construye con sangre, sino con amor y elección. Volvió el invierno y se acercaba la Navidad. La casa de Arthur, una vez fría y silenciosa durante años, ahora estaba viva con luces y risas. En la sala de estar, un alto árbol de Navidad llegaba casi hasta el techo. Evelyn estaba de pie en una silla, colgando cuidadosamente adornos brillantes. Daniel corría en círculos por la habitación, sosteniendo tiras de espumillón, mirando de vez en cuando para preguntar: «Hermana, ¿puedo colgar esto aquí?» Evelyn se rió, asintiendo. «Por supuesto, hazlo a tu manera. Esta Navidad nos pertenece». Arthur se sentó cerca de la chimenea, arreglando tranquilamente las pequeñas bombillas mientras observaba a los dos niños charlar. Su corazón se calentó, llevando un sentimiento extraño pero tierno. Durante tantos años había creído que la Navidad no era más que un recordatorio de la pérdida, pero ahora regresaba con su verdadero significado: reencuentro y esperanza. Después de un rato, Daniel sacó suavemente una vieja fotografía de Jacob, su padre biológico, de su bolsillo. La imagen estaba descolorida, pero la suave sonrisa del hombre aún era clara. Caminó hacia el árbol, colgó la foto en una pequeña rama y susurró: «Papá, esta Navidad ya no estoy sola. Todavía te extraño, pero ahora tengo un padre y una hermana a mí». Arthur se quedó detrás de ella, congelado en silencio. Su garganta se cerró, y luego se dio cuenta de que Evelyn se acercaba. La niña llevaba un pequeño marco con la foto de su madre y la colocó junto a la de Jacob. Evelyn acarició el marco suavemente y dijo: «Mamá, por favor, descansa tranquila. Papá y yo estamos bien. Y ahora incluso tengo una hermana pequeña». Daniel miró a Evelyn, sus ojos claros llenos de lágrimas. Sin una palabra, ambas se acercaron y se abrazaron. «Somos verdaderas hermanas, ¿verdad?», preguntó Daniel con voz temblorosa. «Así es», respondió Evelyn, su tono ahogado pero firme. «De ahora en adelante, para siempre». Arthur se acercó y envolvió sus brazos alrededor de ambas niñas. Las sostuvo suavemente, sintiendo su corazón derretirse. Afuera de la ventana, la nieve caía, pequeños copos descansando contra el cristal. Miró hacia afuera, luego dijo suavemente, su voz temblaba pero llena de fe: «Esta Navidad encontré a mi familia de nuevo». Los dos niños levantaron la mirada, sus ojos brillaban. La sonrisa de Evelyn era radiante, y Daniel presionó su rostro contra su pecho. En ese momento, el mundo entero pareció detenerse, dejando solo la calidez de un abrazo y corazones latiendo como uno. Más allá de las paredes, las calles resonaban con campanas de iglesias, luces de colores colgadas en cada esquina. Pero dentro de esa pequeña casa, la calidez no provenía de las decoraciones o los regalos, sino del amor reparado después de tanto dolor. La historia se cerró allí con una imagen simple pero significativa. Una niña, una vez echada de su casa en Nochebuena, ahora resguardada en los brazos de un padre y una hermana. Y un hombre que una vez perdió toda esperanza, ahora redescubriendo el significado de la vida en la risa y las lágrimas de sus dos hijas. El invierno afuera era frío, pero dentro de esta casa, la Navidad había regresado verdaderamente. La historia llega a su fin aquí, pero sus ecos seguramente perdurarán en cada uno de nuestros cuentos del alma. Una niña, una vez abandonada, una vez dejada llorando en el frío helado en Nochebuena, ahora ha encontrado un verdadero hogar. Un padre que había perdido la fe, que pensó que su vida permanecería para siempre en la oscuridad, ha encontrado la luz de nuevo a través del amor. Y aquellos que fueron crueles, no importa cuán bien intentaran esconderse o disfrazarse, finalmente tuvieron que pagar el precio de sus actos. El mensaje de esta historia es claro: la justicia puede llegar tarde, pero llegará. Los malvados serán castigados y los buenos serán recompensados como se merecen. Más importante aún, el amor sincero siempre tiene el poder de sanar y unir incluso los corazones más rotos. Pero, ¿ves? A veces en la vida, lo que parece tan pequeño, un abrazo protector o las palabras «nunca serás abandonada de nuevo», es suficiente para cambiar el destino entero de una niña. Y ahora, quiero escuchar de ustedes, nuestros queridos espectadores de este canal de Cuentos del Alma. ¿Creen que la bondad siempre triunfará sobre la crueldad? ¿Alguna vez han presenciado o experimentado un momento en que la justicia finalmente habló?
Incluso si llegó tarde, ¿cuál creen que es lo más importante que mantiene fuerte a una familia? ¿El dinero, la fama o el amor? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación, porque cada palabra que dejan no es solo un gesto de empatía, sino también una fuente de fuerza para que continuemos brindándoles historias conmovedoras y reconfortantes todos los días. También quiero preguntar, ¿cómo se sienten hoy? ¿Dónde están viendo esta historia? ¿En casa? ¿En el trabajo? ¿O en medio de un viaje? Sinceramente me importa y espero que estén teniendo un día tranquilo y cálido. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. Recuerden, a veces, solo un poco de amabilidad es suficiente para convertirse en la luz que guía a otra persona. Y quién sabe, tal vez ustedes mismos, en medio de la vida ordinaria, sean el millonario que interviene para cambiar el destino de alguien.